Hoy quiero compartir con ustedes algo muy personal y que nada tiene que ver con un tema político en particular. Hace algunos años comencé a escribir lo que en aquel momento pretendía ser un guión cinematográfico, pues para quienes no lo sepan, aunque lo he mencionado en algunos videos y entrevistas, soy comunicólogo de profesión y me especialicé en realización cinematográfica. Bien, pues después de darme cuenta que por la naturaleza de la historia, por lo tanto el presupuesto millonario, era prácticamente imposible de producirse en México, decidí darle a esa misma historia el formato de novela, y que eventualmente encontrara a alguien que se animara a producirla. Dicho lo anterior, quiero compartir con ustedes fragmentos tanto del prólogo como de la misma novela, pues resulta incluso para mí mismo asombroso. Esto la similitud con la realidad que estamos viviendo actualmente, pues mi novela está ambientada en el futuro, concretamente en el 2077. Sin embargo, al principio hago un pequeño repaso histórico de ficción de lo que llevó a que las circunstancias estén así en aquel año 2077. ¿Por qué tiene relevancia? Pues porque hablo precisamente, entre otras cosas, de factores políticos, sociales y sanitarios que llevan a la sociedad mundial, pero en particular a la mexicana, prácticamente a su propia extinción. A continuación les compartiré un fragmento del prólogo de esta novela. Sirva también para que conozcan un poco más acerca de un servidor. Voy a leer. Nací en la caótica, polucionada y siempre en crisis Ciudad de México, la cual por cierto es mi cárcel y mi libertad. Graduado pero no titulado de la carrera de Ciencias de la Comunicación y con un par de diplomas en cinematografía. Experiencia en publicidad, cortometrajes, documentales y uno que otro videoclip. Artista plástico y tatuador ocasional. Fumador de cigarrillos puros y pipas. Coleccionista y bebedor de Jack Daniels, así como de mezcal. He vivido toda mi vida en la Ciudad de México, con excepción de un tiempo que estuve viviendo en la hermosa pero demandante ciudad de Toronto, Canadá. Por último, vivo, respiro y transpiro rock and roll, no como género musical solamente, sino como estilo de vida. No pretendo bajo ninguna circunstancia hacerme pasar por escritor, novelista o similar, oficio que respeto y admiro de sobremanera. Simplemente he encontrado la oportunidad de dar a conocer esta historia, que durante ya algunos años se encontraba guardada en formato de guión cinematográfico, esperando ser aceptada para filmarse. Al menos, esa era mi idea, hasta que me involucré lo suficiente y seguí conociendo el mafioso mundo de la incipiente industria cinematográfica en México. Lo peor no fue eso, sino darme cuenta de que cualquier círculo de expresión medianamente artística en este país operaba de la misma forma. En otro orden de ideas, entrando en materia y enfocándonos al tema principal del presente prólogo, quisiera empezar por explicar en términos generales los motivos que inspiraron esta obra y los elementos que rodean la presente historia. Siempre me he sentido atraído por los temas místicos y míticos. Nuestra cultura está rodeada de ellos. Pero en particular siempre me ha llamado la atención la historia, no solo de México, sino universal. Finalmente, lo que somos hoy es el resultado de lo que fuimos en el pasado. Así que es por esto que me interesan las civilizaciones azteca y maya, respectivamente, raíces de lo que hoy es México, culturalmente hablando. Pero al mismo tiempo me siento fuertemente atraído por eventos históricos ocurridos en todo el mundo. Egipto y sus pirámides, sus creencias y su simbología, la antigua Roma y su injerencia en los hechos históricos y políticos que afectaron la Biblia y la religión católica como la conocemos hoy, la conquista de México y el resto de países latinoamericanos, las culturas nativas norteamericanas antes de las 13 colonias, la Segunda Guerra Mundial y todos los involucrados, etc. Esta historia se comenzó a escribir por allá del 2006. Digamos que la esencia siempre fue la misma, sin embargo, con el tiempo y mi experiencia, terminó mutando y adaptándose a mi mente y lo que comencé a conocer a nivel intelectual, cultural, místico, esotérico y espiritual. Descubrí un mundo nuevo, abrí los ojos y vi la luz. Comencé a desvelar cosas que siempre habían estado ahí, simplemente no había puesto atención. Descubrí el mundo místico que lleva a la paz interior, a conocerse a uno mismo, a crear y compartir. Gracias a esto conocí la cábala, el tarot, el gnosticismo y sí, por qué no decirlo, la magia. Nada sucede por coincidencia. La gran sorpresa que me llevé fue que lo que previamente había escrito tenía que ver casi en su totalidad con lo que estaba aprendiendo. Ahora solo era cuestión de ponerlo a la práctica y que no se quedara solamente en conocimiento. La única salida es hacia adentro. Cuando comencé a investigar el tema y la idea de la presente historia, apenas era una serie de bocetos aislados en mi cabeza, allá por el 2002. Muy poca gente, si no es que casi nadie, sabía o conocía acerca del Bactún y el 21 de diciembre del 2012, lo han de recordar.
El Bactún es la unidad más larga del sistema calendárico maya, conocido como cuenta larga, equivale a 144.000 días aproximadamente, unos 394 años. Así como el calendario gregoriano cuenta series de años conocidas como lustros, décadas, siglos y milenios, el calendario maya contaba series de 20 años, llamadas cada una catún, y series de 20 catunes. 400 tun es igual a 394,3 años, llamados Bactún en español. De acuerdo a este calendario, el 21 de diciembre de 2012 fue el último día del 13º Bactún. El 13º ciclo Bactún es de 1618 al 2012. Un ciclo que, de acuerdo a las profecías mayas, debe servir como reflexión espiritual y de esta manera lograr la trascendencia a otra dimensión de paz, amor y justicia, para dar inicio a un nuevo ciclo o el nuevo amanecer. Ahora bien, alrededor de este tema iba a girar la presente historia. Sin embargo, pasó el tiempo y descubrí que el Bactún como final era solo el principio, que el camino todavía era más largo y que la evolución espiritual no solo de la raza humana sino de nuestro propio planeta debía continuar, así que decidí ahondar más y entretejer todo lo que ya conocía al respecto. El resultado es una historia ubicada en un futuro no muy lejano donde la vida real y la fantasía se mezclan, donde los estragos de las malas decisiones como humanidad, como sociedad y como individuos han cobrado factura, donde la mitología prehispánica y europea encuentran un punto de convergencia. Se muestra el camino que debe recorrer un héroe, un guerrero, la lucha entre la luz y la oscuridad, una lucha en la que diferentes mundos alternos están uno sobre el otro, donde las decisiones significan libertad, donde se cuestionan los discursos políticos y religiosos, donde a través de frases y elementos cotidianos se pretende hacer reflexión. El año 2077 de nuestra era. Se entrelazan elementos de la cultura popular globalizada, personajes de otros mundos y dimensiones cohabitando con personajes reales, peleas entre gárgolas y ángeles, demonios y chamanes nahuales que luchan a muerte, reos de cárceles mexicanas luchando en la Plaza de Toros México, al más puro estilo del Coliseo romano. Persecuciones con balaceras y explosiones incluidas, entre oxidadas Ford Raptor y reconstruidas Harley Davidson en plena avenida Insurgentes y Reforma convertidas en ruinas, totalmente devastadas por movimientos sociales, terremotos y pandemias. Un helicóptero de guerra que vuela en pedazos con un misil el Ángel de la Independencia, acción, golpes y explosiones. Nuestros personajes lo mismo escuchan a través de un reproductor holográfico a Enrique Bunbury y Leonard Cohen para emborracharse, que la música inconfundible de Mick Jagger, Axl Rose, Steven Tyler o Vince Neil y los acordes de Keith Richards, Slash, Joe Perry y Mick Mars. Todos estos mundos y elementos reflejan muchas formas de la conducta humana, lo que nos deja un claro panorama. El mundo políticamente hablando se está haciendo uno solo. México ha sido devastado por movimientos sociales y plagas sanitarias. La población ha quedado reducida a la mitad. La Ciudad de México se encuentra en ruinas y no hay ley, es tierra de nadie. La vida de Olin, nuestro personaje principal, es monótona. Toca la guitarra en un bar local llamado El Mezcalero, junto con 3 amigos, el bajista Hamp, británico, el baterista Dennis, francés, y el vocalista Aragón, español. La banda se llama Calmecac. Cierto día lo visita en El Mezcalero un personaje que le cambiará la perspectiva de las cosas. Juan Huitze, un chamán que será su mentor, le abrirá los ojos y la mente hacia un mundo paralelo, místico y espiritual. Seremos testigos de una serie de enfrentamientos, tanto físicos como espirituales, enmarcados en escenas de acción entre gárgolas y ángeles, así como otros seres mitológicos encarnados en nuestra realidad. Olin buscará la tumba de Fray Juan de Zumárraga, se encontrará con Tezcatlipoca en las ruinas del Templo Mayor bajo la Catedral de la Ciudad de México, asimismo con Quetzalcóatl en Teotihuacán, visitará la tumba de Pacal en Palenque y llegará por último a Chichén Itzá, donde bajará al inframundo o Xibalbá con los gemelos Hunahpu y Xbalanque. Por su lado, la corte de Baod y sus ángeles malditos están preparando la llegada de un ser híbrido, mitad ángel, mitad humano, para apoderarse de la energía y la conciencia de la humanidad, para sumergirlos en la oscuridad por la eternidad. Olin tiene la tarea de hacer que la humanidad trascienda a un nivel multidimensional, donde aquella frase maya cobra todo el sentido. In Lakech Halaken, yo soy tú, tú eres yo. Una alineación galáctica es el momento justo para que el sacrificio se lleve a cabo. El tiempo se termina, el ciclo debe cerrar. Este ciclo es el camino hacia el punto omega, donde todo y todos nos haremos uno con la conciencia universal. Pues bien, este es a grandes rasgos parte del prólogo de mi novela. El título de la novela es In Lakech Halaken, el camino hacia el punto omega. Aquí les dejo un tráiler para que se den una idea visualmente.
Ahora bien, me voy a ir directo al capítulo 2 de la novela, porque el capítulo 1 es más como introductorio, pero el capítulo 2 es más sustancial. Así que presten atención. La Ciudad de México, también llamada en algún momento Distrito Federal, capital del país, alguna vez nombrada la más grande del mundo debido a que había más habitantes por metro cuadrado que en otras grandes ciudades del orbe, se encontraba irreconocible. Poco quedaba de aquella ciudad que aparecía en carteles y artículos de revistas relacionadas al turismo donde recomendaban visitar la Plaza del Zócalo, en el centro histórico, las ruinas del Templo Mayor, la Plaza de Toros México, considerada alguna vez la más grande del mundo, y sus tiendas de vanguardia en moda y accesorios, además de ser punto de partida para visitar la antigua ciudad de Teotihuacán. Siempre tuvo esa ambigüedad. Por un lado, era una ciudad cosmopolita con todos los avances tecnológicos que cualquier otra en el mundo como Toronto, Nueva York, París o Tokio, al mismo tiempo con todas las deficiencias de las urbes tercermundistas propias de países latinoamericanos como los desaparecidos Brasil, Venezuela, Colombia o Argentina. Definitivamente era una ciudad de contrastes, opulencia económica y pobreza extrema conviviendo en un mismo espacio y tiempo, tan solo divididas por metros de distancia y rostros de dolor. Alguna vez casi 50 millones de habitantes caminaron por sus calles y grandes avenidas, millones de personas transitaban en automóviles y autobuses, otros tantos viajaban por las arterias de la red subterránea, que al paso del tiempo se encontraba en ruinas y eran utilizadas unas como unidades habitacionales, otras las más cercanas hacia el centro de la ciudad, como tabernas, burdeles y punto de reunión de distribuidores de drogas. Sobre las calles había restos de automóviles oxidados y calcinados. Los pocos que quedaban no se encontraban en buen estado, eran acondicionados para poder andar por sus dueños utilizando restos de otros autos. Alguna vez utilizaron gasolina como combustible, después la gente desarrolló una fuente de energía a base de una mezcla de alcoholes y desperdicios químicos. Lo que alguna vez fueron grandes edificios que albergaban oficinas de corporativos transnacionales se estaban cayendo a pedazos. Uno necesitaba caminar con cuidado al pasar cerca de aquellos colosos para no ser golpeado sorpresivamente por algún trozo de metal o concreto. Al recorrer Avenida Insurgentes, lo que en su momento era una de las avenidas que dominaban la ciudad, se podía percibir en el aire un olor ácido mezclado con el químico que se usaba como combustible y humo, que se filtraba por las paredes grafiteadas y desgajadas. El ambiente aún de día se veía nublado, de pronto se alcanzaban a filtrar algunos rayos del sol que le daban un tono anaranjado o rojizo al cielo. Por la noche, si no se usaba una linterna y algún tipo de arma, era mejor no salir. Era fácil perderse o ser presa de los Taidus, un grupo de jóvenes criminales que iban de los 8 a los 14 años de edad, que se dedicaban a hurtar y golpear a los transeúntes, a veces buscando dinero, a veces solo por diversión. Y si se les pagaba bien, hasta asesinaban por encargo. Los Taidus se habían apoderado de lo que antes eran las estaciones del transporte colectivo llamado Metrobús. Para ellos eran guaridas y viviendas. No había ley, no había policía, no había orden. Allá, a mediados del 2024, se dio el estallido de una revolución social por parte del grupo anarquista autonombrado Radical B, que duró mucho tiempo en pie, ya no como grupo de protesta, sino como asociación pseudopolítico izquierdista. Estaba conformado principalmente por jóvenes, en aquel momento todavía estudiantes, que apoyados por falsos líderes políticos, quienes les suministraban armas y protección, para que de esa manera fueran directamente beneficiados y lograran sus objetivos, que definitivamente no eran el bien común de la sociedad, ni mucho menos del país, sino alcanzar algún puesto en las altas esferas de la política o cerrar negocios previamente pactados con empresarios tanto nacionales como extranjeros. Tristemente, esta fue la historia de la República Mexicana prácticamente desde que se fundó como país allá por el siglo XIX. Solo cambiaron los personajes y el panorama. Ni la independencia de la corona española, ni un siglo después con la Revolución, se logró limpiar la corrupción que por años, convertidos en siglos, perduraría. Desafortunadamente, el ciudadano promedio mexicano siempre tuvo a alguien a quien culpar por la situación, tanto política como económicamente, pero ciertamente lo que nunca logró aceptar fue que no había mayor responsable que él mismo como individuo que afecta a su entorno. Siempre vivió culpando factores externos y recurría a pretextos tan ilógicos como absurdos, como echarle la culpa a la conquista española, a ser vecinos de Estados Unidos, a que el partido político nacido de la revolución, el PRI, gobernara por tantos años, el cual, por cierto, después de solo 2 presidentes de oposición, regresó al poder, etc.
Los jóvenes que conformaban el grupo anarquista no eran más que hombres y mujeres con mucha vitalidad y muy idealistas. Habían sido alimentados por aquella fuerte tendencia en Latinoamérica a principios del siglo XXI por emular viejos patrones de gobiernos socialistas y comunistas como el cubano, regido por más de 60 años, primero por Fidel Castro desde 1959 y posteriormente continuada por su hermano Raúl. El fenómeno que tuvo lugar en el siglo XXI era un fanatismo y no una convicción sociopolítica legítima. En 1959, cuando triunfó la Revolución Cubana, era otro contexto, con elementos y circunstancias distintas. Otro el ambiente político y económico, lo que permitió que dicha revolución planeada en México por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara pudiera llegar a consolidarse. A principios del siglo XXI, los primeros brotes de neosocialismo, como se llegó a conocer, se dieron con Venezuela, seguidos por Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador. Todos fracasaron. El neosocialismo no tenía otro interés más que mantener un perfil opositor a los países capitalistas y sus industrias transnacionales, más como una pose que como una convicción idealista. De esta manera lograrían enriquecerse unos cuantos, los que ocupaban puestos públicos, por supuesto, darle a los pobres lo suficiente y hacerles creer que estaban todos en las mismas condiciones, defendiendo los ideales de la nación, del pueblo y de sus héroes que les dieron patria. Tal fue el caso del mayor representante de este fenómeno, Hugo Chávez, quien al tiempo murió de cáncer y fue sustituido por su hijo pródigo, Nicolás Maduro, el cual no solo siguió aplastando a Venezuela en la peor de sus crisis económicas, sino prácticamente la desapareció. Está claro que el poder corrompe, el ser humano no puede controlar sus impulsos de hartazgo y libertinaje, siempre acaba cediendo a la perversión de sus instintos, perdiendo todas sus virtudes. De tal manera, los que se aferraron a no ceder ante tales perversiones acabaron siendo asesinados o desaparecidos para que los planes de expansión pudieran seguir y se mantuviera el sistema. La ironía de las circunstancias es que mientras el capitalismo señalaba y castigaba al comunismo, esta situación aplicaba tanto para un sistema como para el otro, ninguno se salvaba. En México surgió Radical B, el cual fue la consolidación de distintos movimientos sociales que a lo largo de todo el principio del siglo XXI tuvieron sus momentos de protagonismo, cuyos inicios se pueden remontar a octubre de 1968 con la matanza de Tlatelolco, donde cientos de estudiantes fueron asesinados por el ejército bajo las órdenes del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y el secretario de gobierno Luis Echeverría. El otro fenómeno que alimentó dichos movimientos sucedió a finales de la década de 1980, cuando en 1988 el entonces candidato a la presidencia de la República Mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, pierde las elecciones frente a Carlos Salinas de Gortari, en un momento por demás absurdo que se le conoció en México como la caída del sistema, protagonizada por Manuel Bartlett, personaje que posteriormente ocupó puestos en el partido político opositor, por cierto. Hubo manifestaciones y revueltas sociales como respuesta a tal hecho, sin embargo no trascendió. Hubo movimientos y grupos de campesinos, maestros, sindicatos, etc., que le siguieron, tratando de buscar un mejor horizonte. Sin embargo, por las razones expuestas anteriormente, siempre fracasaron, como el resto de manifestaciones posteriores. El caso de Radical B no fue la excepción. En 2024 terminaba la administración del presidente en turno, que de la misma manera había llevado al país por senderos nada confiables. Al comenzar las contiendas electorales para elegir al sucesor, como era de esperarse, hubo enfrentamientos entre fanáticos de los distintos partidos, entre ellos y con las fuerzas federales. Marchas y plantones decoraban las avenidas principales de la ya de por sí caótica Ciudad de México. Todo el centro histórico y sus alrededores se convirtieron en un campo de batalla. Distintas fuerzas políticas alimentadas por su sed de poder se las arreglaron para poder suministrar armas de uso exclusivo del ejército a los grupos anarquistas y de esta manera hubiera enfrentamientos contra simpatizantes de ciertos partidos políticos, así como con policías federales. De esta manera no se le daba nombre ni apellido a quien atacaba, y quienes se beneficiaban eran los mismos personajes con cargos públicos de siempre, ya que podían argumentar la desestabilidad social y política del país. Para poder manejar a su gusto los recursos de la nación, como pedir dinero prestado al Fondo Monetario Internacional, recurrir a la ayuda del ejército y agencias de investigación de Estados Unidos, pero como no lo harían de manera gratuita, habría que pagarles, y eso se pagaba con los impuestos de los ciudadanos, por supuesto. Hubo un hecho que marcó definitivamente el nacimiento de manera oficial de Radical B, justo en el mes de junio del año 2024, cuando se acercaba la fecha que definiría la victoria del candidato a ocupar el próximo gobierno, en un evento que se transmitía en vivo y era cubierto por los medios masivos de comunicación más importantes del mundo. En un evento público en la Plaza de la República o Monumento a la Revolución, el candidato se encontraba dando un discurso al pueblo, cuando de entre la misma gente que ocupaba puestos en el templete comenzaron a disparar. Era un sábado de junio al atardecer,
El candidato del partido oficial se encontraba en el templete rodeado de la gente que llevaba su campaña. Había unas 5,000 personas, quizá un poco menos. Sin embargo, ese fue el número oficial que manejó la prensa. Cuando el candidato estaba en el punto más exaltado del discurso, prometiendo cambios y un mejor rumbo para la sociedad como cada 6 años lo hacía cada candidato de cada partido político, la gente comenzó a aplaudir y a vitorear su nombre. Justo en ese momento uno de los elementos de su propio cuerpo de seguridad se acercó por la espalda y sin titubear, sacó su pistola y le dio un disparo en la cabeza. El candidato cayó al suelo desvanecido. El resto de los elementos de seguridad se abalanzaron sobre el sicario, quitándole la pistola y tirándolo al suelo. La gente corría tratando de cubrirse, pues en medio de la confusión se escucharon 3 disparos más desde distintos sitios. Inmediatamente bajaron al candidato del templete entre 4 elementos. Al levantarlo, de la cabeza colgaba un chorro de sangre que fluía, dejando en el suelo el rastro. Entre las personas que se encontraban en aquel lugar estaba su esposa, quien desesperada tapaba con sus manos el boquete de donde emanaba la sangre que había dejado en el cráneo el proyectil. El resto de mujeres que acompañaban aquella tarde a los miembros de la campaña lloraban aterradas ante el hecho. Los medios de comunicación presentes corrían buscando la mejor toma, pues en ese momento comenzarían a enviar tal material a sus respectivas agencias con la intención de ganar la exclusiva. El atentado era en cuestión de minutos noticia alrededor del mundo. Inevitablemente saltaría a la memoria el atentado ocurrido 30 años antes, el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, haciendo comparaciones tan absurdas como irrelevantes entre el candidato y Luis Donaldo Colosio. Por supuesto, nadie se lo esperaba, tomó por sorpresa a todos los presentes y a los que miraban por televisión el evento. El mundo había sido testigo de un asesinato en vivo. Los noticieros interrumpieron la transmisión de todo programa para cubrir la nota. Cada uno de ellos, de acuerdo a su línea, le daba el tono amarillista que ganara más audiencia. De inmediato corrían por todas las televisiones videos haciendo alusión a la vida pública y privada del candidato. El lugar de los hechos, pocos minutos después, se había convertido en zona de guerra. Llegaron elementos de la policía, tanto local como federal, decenas de camiones llenos de guardias y soldados se formaban alrededor de la Plaza de la República. Era el momento perfecto, pues no importaba realmente quién había sido el responsable. Para ese momento lo que querían era encontrar culpables vinculados con el autor material del atentado. Había barricadas, autos de policía quemados usados como trincheras y cadáveres sobre el piso. Comenzaron balaceras que provenían de todas direcciones. Grupos de jóvenes que pertenecían a distintos movimientos, tanto estudiantiles como políticos y sociales, se mezclaban entre los distintos bandos que atacaban. Realmente no se podía hacer diferencia entre unos y otros. Al otro día, los cuerpos sin vida se contaban por cientos. Ante tal hecho, el gobierno local decidió usar la misma plancha de la Plaza de la Revolución como morgue improvisada. Los familiares de las víctimas se amontonaban esperando su turno para poder pasar a reconocer los cuerpos de sus consanguíneos. Se manejaron como siempre un sinfín de teorías tratando de encontrar al autor intelectual del hecho, desde conspiraciones que incluían al gobierno de los Estados Unidos, pasando por los candidatos de la oposición hasta miembros del propio partido. Finalmente, igual que 30 años antes, nunca se dio con un responsable directo. El asesinato quedó impune y a las 3 semanas ya había un candidato sustituto, quien por cierto, sorprendentemente, ganó las elecciones. Los medios de comunicación en conjunto con el gobierno dieron la versión de que al haber agotado todas las líneas de investigación, el hombre que había asesinado al candidato tenía un desequilibrio mental de acuerdo a sus familiares y conocidos. Había formado parte de movimientos políticos anteriormente y se le consideraba un fanático. Otro fenómeno que llevó a la decadencia de la Ciudad de México fue la emergencia sanitaria del 2037. Ya había sucedido algo similar años atrás, por mayo del 2009. En aquel año surgió una pandemia que las autoridades denominaron influenza A-H1N1. Si bien no llegó a ser devastadora, sí hubo pánico y mató a algunas personas. En el 2037 surgió un virus mortal que era una versión genéticamente modificada de la cepa de la gripe A-H1N1, pero mucho más contagiosa y que se propagó fácilmente entre millones de personas a la vez. Fue considerado uno de los virus más peligrosos y mortíferos a nivel mundial, capaz de matar a un 59% de los contagiados. Se descubrió en algún momento que su habilidad para viajar de humano en humano era limitada, de tal forma que los contagios quedaban en solo alrededor de 1,000 personas, cosa que eventualmente cambió gracias a que un virólogo de nombre Meiner Hans Fischner tuvo la genial idea de modificarlo para que fuera extremadamente contagioso. La idea de Fischner era entender mejor el comportamiento y características del virus. Finalmente publicó su mutación hecha al AN1H1, sabiendo las consecuencias que podía generar. En su experimento, Fischner usó hurones que tienen reacciones respiratorias a los virus bastante similares a los humanos, para observar cómo se transmitía el virus transportado por aire con la esperanza de hacerlo más adaptable. Fischner descubrió que solo se requerían otras 3 mutaciones más para que fuera altamente contagioso.
Sus colegas estaban preocupados de que lograra ser publicado dicho experimento, ya que compartir esta información a nivel científico sería lo mismo que dar de primera mano un anteproyecto con las claves de una pandemia devastadora. Roland von Branson, presidente de Asesores de Bioseguridad de Estados Unidos, mencionó en un comunicado: es un organismo patógeno tan espeluznante que deja atrás por mucho al anthrax. Figner había hecho pública la clave para crear un arma biológica letal. Con el tiempo se manejó la versión de que el hecho de que la pandemia se hubiese desatado en la Ciudad de México habría sido accidental. Más tarde nos daríamos cuenta de que no fue así. Hubo todo un plan para soltarlo y de esta forma comenzar con negociaciones para adherir este pedazo de tierra a otros países. La gente que sobrevivió fue porque emigró a otros estados de la República, principalmente hacia el norte, y no regresó sino hasta varios años después. De la mano de estos hechos también hubo un gran terremoto en el 2045. Las construcciones que ya llevaban tiempo abandonadas terminaron por caerse por completo y las que permanecieron en pie quedaron muy dañadas, pues tal terremoto, según registros de la época, hablaban de 9.2 grados en la escala de Richter. Más de la mitad de la población de la capital mexicana y el área metropolitana desapareció. Al principio se hablaba de solo unos miles, después se supo que fueron por lo menos 13 millones. La ciudad quedó por mucho tiempo sitiada, nadie podía entrar o salir. El ejército, después de todos estos fenómenos, una vez convertido en el SIC, controlaba todo el perímetro, protegidos con máscaras antigás y trajes antirradiación que por supuesto no estaban al alcance del ciudadano común. Según cuentan quienes fueron testigos de ello, que cuando comenzaron a limpiar la ciudad, el ejército usaba bulldozers para levantar los cadáveres, que al principio evidentemente se encontraban en interiores, pero conforme iba pasando el tiempo quedaban tirados sobre las calles. Para esto usaron camiones de construcción y los cargaban de cuerpos putrefactos hasta el tope. El único lugar con tamaño suficiente para albergar esa cantidad de cuerpos era el legendario Estadio Azteca. Se dice que incluso llegó un momento en el que ya no cabían más cadáveres y tuvieron que empezar a dejarlos caer desde helicópteros por la parte de arriba. Nunca se supo con exactitud lo que sucedió después. Con el tiempo, el Estadio Azteca se encontraba cerrado al público y se utilizaba como base militar. Así duró muchos años la ciudad, hasta que poco a poco el ejército empezó a dejar pasar gente que regresaba con el pretexto de ver si podían rescatar algo de sus pertenencias. Comenzaron a habitar casas abandonadas, edificios, viejos hoteles y a reciclar lo que había a los alrededores. Al cabo de un tiempo, la Ciudad de México tenía vida de nuevo. Bien, pues esto es un fragmento del segundo capítulo de mi novela, donde, como pueden ver, hago un recuento histórico de la ficción, desde principios del año 2000 y más o menos como hasta el 2035, más o menos 2045, para explicar por qué en ese 2077 la ciudad prácticamente está en ruinas, ¿no? La Ciudad de México está prácticamente en ruinas y pues casi no hay población. Ahora, aquí lo interesante es ver que actualmente los hechos que estamos viviendo pues no están muy lejos de esta ficción que yo planteo en mi novela. Si quieren saber más datos acerca de la novela y tal, escríbanme aquí en los comentarios y ya les estaré contestando. Muchas gracias. Hasta luego.